Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que ya muy despiertas, despiertos, despiertes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro módulo sobre el uso de la pauta y régimen de radio y televisión. Vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer. Estábamos hablando acerca del monitoreo, íbamos a entrar al tema del monitoreo. Permítanme empezar a compartir mi pantalla. Denme un momento. Espero que ya tengan ahí a su lado un cafecito. Yo ya me traje el mío. Y pues vamos a empezar. Qué gusto verles, María, Ángelo, Salvador, Marcos. Ah, es Mayra, Mayra Julieta. Carla, Esteves, hola, Gisela, bienvenidos. Bueno, entonces vamos a dónde nos quedamos. ¿Se escuchan ruidos raros? Son mis perritos que están aquí atrás. Estaban llorando, que no querían estar en el frío y mejor los traje aquí. Ok, pues vamos a, a retomar, perdónenme, las reglas. El día de ayer estábamos hablando acerca de las reglas básicas de nuestro modelo de comunicación política y nos quedamos justo aquí en el monitoreo que realiza el Instituto Nacional Electoral. Fíjense que el artículo 184 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el Instituto Nacional Electoral debe de implementar, sí o sí, ¿no? Dos tipos de monitoreos. El primero, para verificar el cumplimiento del pautado, y el segundo, para observar la comunicación que realizan los espacios de noticias. Entonces, el primero está establecido en el artículo 184 de la Ley General y establece que el INE contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones en materia de radio y televisión, ¿no? El instituto dispondrá en forma directa de los medios necesarios para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión que apruebe, así como de las normas aplicables. Respecto de la propaganda electoral que se difunda, se deberá realizar el monitoreo tanto en radiodifusión como en televisión restringida, ¿no? Entonces, esto, como mencionábamos la semana pasada, perdón, la semana pasada, el día de ayer, se, eh, se empezó a implementar para darle cumplimiento a la reforma de 2007, ¿no? Ante el temor de que las concesionarias permisionarias de radio y televisión no cumplieran con esta obligación, ¿no? De transmitir los spots de partidos políticos y autoridades electorales. Entonces, bueno, aquí les quiero enseñar un monitoreo de estos que realiza el Instituto Nacional Electoral. Vamos a ver este. Y fíjense, la verdad es que es perfecto prácticamente el cumplimiento, ¿no? Miren, entonces, miren, este es un ejemplo de los informes de cumplimientos nacionales, ¿no? En este caso, el informe da cuenta del 25 de mayo al 6 de junio de 2021, del año pasado. Durante, ¿no? Que hubo el proceso electoral federal. Entonces, mire, eh, aquí nos da cuenta, ¿no? Aquí en el informe podemos observar que en total existen 143 centros de verificación y monitoreo distribuidos en las 32 entidades federativas, ¿no? Entonces existen, pues son como
pues oficinas, pero con equipos de cómputo muy grandes, ¿no? Es como una supercomputadora, digámoslo así, que están monitoreando las señales de radio y televisión y además hay una grabación, ¿no? Se llaman testigos de grabación que justo sirven al sistema, ¿no? De impugnaciones. Vean, en total, el INE monitorea 1,772 señales, ¿no? La mayoría son de radio, 1,164 y 608 de televisión. Entonces, vean qué importante, ¿no? Qué importante trabajo hacer. Ahorita voy a enseñarles, exponer un poco mi crítica en este sentido, que necesito obviamente hacer una investigación más profunda, pero ahorita les comparto algunas observaciones que tengo sobre esto. Y miren, aquí está el cumplimiento, ¿no? Durante este periodo se verificaron 1,954, 700, 1,970, perdónenme, 1,954,795 promocionales, de los cuales se transmitieron el 99.18%. Es decir, que el modelo de comunicación política sí funciona en términos técnicos y en términos de la obligación que mandata la ley al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces, bueno, a veces ocurre, ¿no? Que por alguna falla técnica o alguna cuestión ajena a la, no necesariamente es por dolo, no se transmiten, ¿no? Un porcentaje mínimo de promocionales. Entonces, lo que hace el Instituto Nacional es enviar oficios de reprogramación y entonces estas televisoras deben de retransmitir esos promocionales que no fueron debidamente transmitidos, ¿no? Y todo esto, pues, es con la finalidad central de garantizar el principio de equidad en la contienda, ¿no? Evidentemente derivado de lo que ocurrió en 2006. Entonces, aquí tenemos el desglose, ¿no? Por entidades federativas. O sea, vean, el nivel de cumplimiento es perfecto prácticamente, ¿no? Por todas las entidades federativas. Y aquí vemos, ¿no? También, pues, bueno, aquí pueden ustedes ver el informe, ¿no? Entonces, pues básicamente, ¿no? Vemos que hay un sistema, ojo, en radio y televisión, que es equitativo con el cumplimiento del pautado de los partidos políticos, aunque como lo comentábamos ayer, recordemos, ¿no? Que el 70% de los tiempos va para los partidos fuertes, tradicionales, de acuerdo al porcentaje de votación, y el 30% restante para partidos nuevos, para coaliciones en conjunto y para candidaturas independientes, ¿no? Entonces, una de las principales críticas que ha habido en torno a la incorporación de las candidaturas independientes a nuestro sistema constitucional, pues fue justo de que las candidaturas independientes no tienen una cancha pareja frente a las candidaturas de los partidos políticos, ¿no? Lo que se dice es que, bueno, es que esto lo dijo la Suprema Corte, ¿no? Las candidaturas independientes no son entidades de interés público, no buscan permanecer en el tiempo como un partido político nacional o local, en su caso, y entonces, pues no son equiparables. Lo que ha hecho el tribunal no es equiparar a la candidatura de un partido político con la candidatura independiente. Entonces, pero aún así no es equiparable porque todas las candidaturas independientes se reparten la misma bolsa, ¿no? De spots y de financiamiento. Entonces, el 33% del tiempo destinado a las candidaturas independientes se reparte a la presidencia de a las candidaturas de la presidencia de la República, 33.3% a las candidaturas de diputaciones y el 33.3% en su caso, ¿no? A las de senadurías, en caso de que existan candidaturas independientes. Entonces, bueno, esa es una de las críticas que se ha hecho a las reglas, a la regulación sobre candidaturas independientes, pero lo que es innegable es el trabajo
preciso que ha hecho el Instituto Nacional Electoral para garantizar las reglas en nuestro sistema de comunicación política, ¿no? Ahorita hablamos de los problemas que se han ido desarrollando y que justo, ¿no? Pues le da muchísima actividad al procedimiento especial sancionador, que justo es el tema de este diplomado, ¿no? Que a partir de esta reforma, pues sí pues empezó a generar cierto mercado negro, ¿no? Para empezar a hacer simulaciones, ¿no? En los canales de televisión, en los programas de entrevistas. Hemos visto, ¿no? Una gran cantidad de simulaciones donde se utilizan tiempos de manera indebida, se hace un uso indebido de la pauta. Ahorita hablamos de qué es el uso indebido de la pauta. ¿No? Hay muchísimas impugnaciones por el tema de la calumnia y bueno, el tema también de los servidores públicos, ¿no? En fin, les voy a enseñar ahora el otro monitoreo que desde mi perspectiva sería el monitoreo más valioso, ¿no? Porque bueno, sí cumplen las televisoras y mi pregunta es, ¿y luego qué hacemos con eso, no? Porque, bueno, ahorita hablamos de las estadísticas, pero lo cierto es que Internet, las redes sociales, definitivamente están transformando la manera en la cual estamos accediendo a la información político-electoral. Bueno, este es el monitoreo que realiza, el segundo monitoreo del cual les hablaba, y que eh, en cada proceso electoral federal, el Instituto Nacional Electoral realiza una convocatoria pública. Generalmente gana esta convocatoria la UNAM, ya tiene muchos años de experiencia. Anteriormente, en 2006, por ejemplo, que no estaba mandatado este tipo de monitoreo, pues lo realizaba el Instituto Brasileño de Opinión Pública. Se hacía un monitoreo no tan específico, pero el IFE le pagaba a el Instituto Brasileño de Opinión Pública para realizar un monitoreo y saber cuánto tiempo dedicaban los espacios de noticias a los diferentes partidos políticos. Y bueno, ahorita les enseño ese estudio de 2006 porque es muy interesante lo que nos arroja, ¿no? Bueno, entonces, aquí podemos ver, ¿no? Cuánto tiempo le han dedicado los espacios noticiosos a los diferentes partidos políticos, ¿no? Esto para saber qué tan equitativos son, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver que en términos generales, ¿no? Bueno, hay partidos políticos a los que se les destina más tiempo. Al PAN tenemos un 18%, a Morena un 15%, al PRI, PRD, PT, ¿no? Entre el 11 y 13%. Bueno, entonces vemos que hay partidos políticos a los que se les da pues un poquito más de cobertura, ¿no? Supongo que también tiene que ver por los tipos de candidatos. Pero vean, este monitoreo nos da muchísima información interesante, ¿no? Bueno, aquí podemos ver las gráficas de monitoreo. Me gusta mucho este sistemita que tiene el Instituto Nacional Electoral. Podemos ver, ¿no? Aquí diferente información. Aquí hay una parte de información detallada. Pero vean, lo más interesante son las variables de género, ¿no? Que esto se viene realizando desde 2020. Y vean, vamos a ver lo de las campañas de... bueno, aquí no está tan actualizado. No, es que campaña hay que darle acá. Vamos a ver las campañas del 4 de abril al 11 de abril de 2021, ¿no? Para conocer cómo se trató, qué tipo de perspectiva de género, ¿no? Hubo en los medios noticiosos. Miren, en su mayoría, ¿no? En los programas de noticias, no hubo, ¿no? Entrevistas, valoraciones con presencia de estereotipos
de género por partido político. Tenemos aquí en azul aquellos que sí tuvieron comentarios estereotipados, el PT, ¿no? Tenemos aquí, pero vamos a ponerle aquí en azulito para ver. El PT, tenemos también, lo que yo quiero ver es esto, pero porque no se queda fijo. Aquí está, ¿no? Valoraciones por presencia de estereotipos, ¿no? El PAN tuvo una, el PT tuvo dos, el Movimiento Ciudadano tuvo tres, Morena no tuvo ninguno, tampoco el PRI ni el PRD. Son los partidos que mejor se comunicaron en los medios de noticias. El PES tuvo seis, ¿no? Y bueno, pues se entiende, si pensamos de lo que hablábamos ayer, ¿no? De los spots, porque está abiertamente en contra de el aborto y de la adopción de menores por parejas del mismo sexo. Y bueno, entonces, ahora vamos a ver qué tantos estereotipos, ¿no? Comentaban los presentadores, ¿no? De los medios de comunicación. Frases valoradas por tipo de roles o estereotipos y sexo del enunciador, ¿no? Entonces, miren, esto sí es preocupante, ¿no? Cosificación de las mujeres, alusión a roles domésticos, rasgos físicos o vestimenta, edad, rasgos de subordinación, expresiones sexistas, ¿no? Entonces, bueno, esta información pues la realiza, ¿no? La UNAM con un equipo, con una metodología ya muy desarrollada conforme pasan los procesos electorales. Vean que el mayor tipo de expresiones en contra de las mujeres candidatas en televisión tiene que ver con rasgos físicos o vestimenta, ¿no? Sabemos muy bien las mujeres cuánta presión hay sobre nosotras por cómo nos vemos, por cómo nos vestimos, ¿no? Y no es igual en relación con los hombres. Pero también la sexualización, ¿no? Expresiones sexistas, rasgos de subordinación. Ahorita les enseño el informe que hizo Luchadoras MX sobre la elección de 2018, que ellas monitorearon las campañas en medios digitales, bueno, en todos los medios de comunicación también, redes sociales, y es terrible ver tanta violencia digital en contra de candidatas. Y bueno, entonces, este es otro de los monitoreos. El segundo monitoreo, entonces, que les invito a consultar con mayor detalle y que lo hace el Instituto Nacional Electoral, insisto, por un mandato legal, ¿no? Está establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahora, ¿por qué estoy yo un poco en contra? No en contra de que se realice el monitoreo, pero me parece que sí sería importantísimo empezar a replantearnos, ¿no? Eh, Nuestro modelo de comunicación política en el sentido de que, bueno, estábamos en 2006 en un contexto donde todavía las redes sociales pues no tenían mayor auge, pero a partir, ¿no?, de la elección de 2012, 2015 y 2021, ¿no?, empezamos a ver cada vez más uso de las redes sociales para hacer campañas electorales, ¿no? Entonces, mi punto es, ¿no?, los cuestionamientos que empiezo a hacer es, bueno, si este modelo lo desarrollamos, dado que históricamente teníamos un sistema no plural de medios de comunicación donde básicamente dos televisoras controlaban eh, todas las señales de radio y televisión, ¿no? Donde vimos, ¿no?, un escenario de mucha polarización, encono, competitividad. Un candidato negó, ¿no?, los resultados, un empate técnico entre Felipe Calderón. O sea, ese contexto que tuvimos, ¿no?, justificó en cierto sentido la reforma de 2006 a fin de garantizar, ¿no?, que esas televisoras
no vendieran a precios diferentes los tiempos en radio y televisión y que existieran tiempos equitativos, ¿no? Y también la reforma, ¿no? Trató de evitar estas campañas negativas, ¿no? Ya estaba la prohibición, vimos, ¿no? Desde 1996 en el COFIPE de la denigración y de la calumnia. Eh, pero pues no existía un procedimiento expedito, ¿no? Que pudiera retirar cualquier expresión violatoria de la ley de manera eficaz para salvaguardar los bienes jurídicos tutelados, ¿no? Entonces, es entendible, ¿no? Lo que ocurrió en 2007, esta reforma, pero yo les lanzo la pregunta a ustedes, ¿no? ¿Será todavía necesario contar con toda esta infraestructura técnica para monitorear la radio y la televisión? Les quiero enseñar algunas, algunas estadísticas. Miren, eh, se encuentra vigente nuestro modelo de comunicación política, ¿no? Yo solamente no les invito a pensar, por ejemplo, en las elecciones de Brasil. Hay quienes afirman que Bolsonaro, el actual presidente, ganó por la desinformación, las noticias falsas difundidas, no en radio y en televisión, sino en redes sociales y en Internet. Pensemos lo que pasó con el plebiscito de paz en Colombia, el Brexit en Inglaterra. Vemos que con el tiempo van perdiendo capacidad de influencia o relevancia, al menos los medios tradicionales. Y evidentemente las redes sociales empiezan a tener mayor peso, ¿no? Entonces, en 2018, la verdad, vean estos datos, ¿no? De acuerdo con Diego Basante, gerente de política y gobierno para América Latina de Facebook, durante las elecciones de 2018, 1.300 millones de interacciones hubieron sobre los procesos electorales en Facebook, 64 millones de usuarios interactuaron sobre las elecciones. En Twitter, en ese mismo proceso electoral, no hubo mayor conversación en Twitter que la del proceso electoral con 37 millones de tweets. 43% de la conversación fue dirigida por personas entre 18 y 43 años en torno a los debates, ¿no? Que se seguían, bueno, que uno se transmitió, bueno, todos se seguían a través de Twitter de manera directa y recopilaron incluso, ¿no? Preguntas de los usuarios de Twitter. Más de 2 millones de tweets hubieron en cada debate y 7 de cada 10 usaron Twitter como fuente predilecta para seguir el debate. Entonces, en 2018, prometo actualizar estos datos de 2021, pero bueno, esto lo tengo porque fue la elección presidencial, ¿no? Entonces, en 2018 no hubo otra conversación más importante en Twitter que la elección presidencial, ¿no? Entonces, pensemos en la elección de 2006, donde no había redes sociales, no podíamos contrastar ideas, desmentir mitos, ¿no? No había este nivel de usuarios en las redes sociales, contrastando con 2018, donde hay posibilidad de discutir, de dialogar, de confrontar, de generar contenidos, ¿no? Que es un contexto completamente distinto al que hubo en 2006. Y bueno, entonces, toda esta es información de la Asociación de Internet MX, que en 2018 nos reveló, ¿no? Que el mayor lugar donde la ciudadanía mexicana, los usuarios, las usuarias de Internet buscaban información sobre la democracia, era principalmente en las redes sociales, ¿no? Seguido por los sitios de noticias, los buscadores, los videos, los podcasts, los blogs, los foros, la publicidad en línea. Entonces, básicamente, las y los mexicanos se enteraban de lo que ocurría en redes sociales a partir de Twitter, ¿no? Porque vean esto, de todo el día que tenemos los usuarios de Internet en México, que ojo, ¿no? Hay que tener simplemente la brecha digital que existe y que hay muchas personas que no cuentan con Internet, acceso a Internet y evidentemente redes sociales, ¿no? Entonces hay que tener siempre en cuenta esto, pero
de los usuarios de Internet en México, que aproximadamente hay un 80% de penetración de Internet en nuestro país. ¿Cuánto tiempo pasábamos, no? En Internet, 8 horas, 57 minutos en promedio, casi todo el día en el que estamos en vigilia, en estado de vigilia, frente a 1 hora, 16 minutos que podemos pasar en la radio sin Internet y 2 horas, 18 minutos que podemos pasar en la televisión sin Internet. Y que además hemos ido transformando nuestros hábitos de consumo en la televisión, ¿no? Que somos más propensos a ver no ya la televisión abierta, sino cuestiones como Netflix, ¿no? HBO, esta serie de, de plataformas de series y películas. Entonces, ¿no? Aquí tenemos esta otra gráfica, la cual nos revela que 97% de los usuarios de Internet en México tienen Facebook. Y entonces, el principal lugar donde se enteraban de lo que pasaba en los procesos electorales era a partir de Facebook, ¿no? No a través principalmente de la radio y la televisión. Entonces, yo les quiero mostrar este cuadrito. Denme un momento, ¿no? Porque entonces, vean, ¿no? ¿Cuánto estamos gastando actualmente en realizar el monitoreo de las señales de radio y televisión en todo el país con estos 143 centros de verificación y monitoreo? Vean, aquí yo estuve sacando estos datos del anteproyecto de presupuesto para 2023 del Instituto Nacional Electoral. Piensen que no tenemos proceso electoral federal y que solo habrá 2 elecciones locales en 2023. Y aún así, vean el presupuesto público que le estamos destinando, ¿no? Casi 60 millones de pesos para monitorear estas señales de radio y televisión y para hacer el monitoreo que realiza el Instituto Nacional Electoral. Ahorita les doy el uso de la voz, nada más acabo de describir este cuadrito. Y vean cuánto gastamos en implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica para 2023. Solo 16 millones de pesos. ¿Cuánto gastamos en la formación y participación ciudadana de niñas, niños y adolescentes? 8 millones de pesos frente a los 60 millones que vamos a gastar en estos monitoreos. Entonces, yo sé que esto no se puede cambiar de la noche a la mañana y que se necesita una reforma legal, pero híjole, no sé, yo viendo la realidad, ¿no? De Internet y las redes sociales, me pregunto qué estamos haciendo, ¿no? Querida Gloria, muy buenos días, qué gusto verte, te escuchamos. Buenos días, ahora sí pude conectarme con cámara. Tengo una duda de tu dato anterior, Ale, de que nos decías tu cuadrito sobre las redes, que 97% de los mexicanos y mexicanas tienen Facebook, pero me parece un dato como hasta escandaloso. O sea, ¿en proporción a qué? ¿O en qué datos? Porque creo que ahí sí es importante mencionarlo, porque si solo ponemos, o sea, justo es que como yo lo veo en tableta, lo veo muy chiquito. O sea, ¿cuál fue el universo de medición? Porque efectivamente si lo ves con, supongo que esto también lo sacaste de la sociedad digital y de la AMEDI y todas estas, ¿no? Pero 97% sobre qué universo, porque eso también es muy importante mencionarlo para entender la penetración de las redes. ¿Por qué se los comento? Nosotros desde Fuerza Ciudadana, que es la organización que yo dirijo hace muchos años, hacemos observación electoral de voto joven y educación cívica desde el 2009 de manera ininterrumpida y una de las cosas que monitoreamos son redes sociodigitales, tanto de instituciones electorales como de partidos políticos, para saber cómo se comunican y desde dónde comunican. O sea, no solamente la cantidad de mensajes y las redes que utilizan, sino la calidad de estos mensajes para jóvenes. Y en nuestra última medición, precisamente 2021, Facebook era el más alto, había crecido Instagram, obviamente pensándolo en un universo de gente joven entre 18 y 29 años. Por eso hago esta mención, que muchas veces estos datos sin mayor profundidad nos arrojarían, incluso lo platicábamos con alguien que tú y yo conocemos, un consejero de Yucatán, con Roberto Ruz, y dice, a ver, el diablo está en los detalles.
y más en estas mediciones. Entonces, hay que entender muy a profundidad y con mucha carnita, porque si no nos metemos en lo que las propias instituciones y partidos hacen, que son las burbujas famosas. Un ejemplo clarísimo que les pongo rápido es cuando Gibran, ¿se acuerdan? Gibran, este chavo que está en Morena. O sea, yo quiero ser presidente de Morena y miren, es que tengo tantos millones de seguidores en Twitter. ¿Sí? ¿Y cuántos son reales? ¿Cuántos son, si te siguen a ti? ¿Por qué te siguen? Incluso la venta de Twitter, uno de los argumentos de Elon Musk era, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Cuántos millones de usuarios me dices que tienes y cuántos son reales? ¿Cuántos realmente tienen una interacción? En fin. Entonces yo, por eso me saltó mucho ese dato, porque dije, 97%, pero ¿de qué universo? Gracias, Ale. No, gracias a ti, tienes toda la razón, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y por eso decía que evidentemente hay que considerar la brecha digital, que la penetración del Internet todavía no es del 100%, no estamos hablando del universo de todas las mexicanas y los mexicanos, y me parece muy importante esto que nos invita, ¿no? A la precisión, Gloria. El dato tiene que ver, ¿no? Con eh, los usuarios que sí tienen acceso a Internet en México, ¿no? Entonces, aquí está la información de la Asociación de Internet MX. Es una muestra, no es un censo, ¿no? No es un estudio censal, sino que es una muestra con entrevistas a nivel nacional que nos permiten hacer estimaciones, ¿no? Entonces, con un nivel de confianza del 95%. Entonces, ¿cuáles son los internautas entrevistados? Son 1,430 de todo el país, ¿no? Ustedes saben cómo se sacan estas muestras con una metodología, ¿no? Entonces, para 2021, el dato que yo les di es de 2018, ahorita estoy viendo el informe más reciente para tener las cifras más actualizadas, y estamos hablando, ¿no? De la representatividad de los 88.6 millones de usuarios de Internet en México, ¿no? Las personas que tienen acceso a Internet en México. Ahora vamos a ver el tema de las redes sociales. O sea, el universo son estas personas que tienen acceso a Internet, ¿no? Ojo. Y por acá está el tema de Facebook. Denme un momento. Bueno, aquí están todos los hábitos, ¿no? De Internet. Denme un momento. Pero miren, nos da información similar, ¿no? O sea, el 91.9% de usuarios de Internet accedemos a las redes sociales como principal actividad, ¿no? Entonces, bueno, aquí están las actividades de las videollamadas, pero quiero ver el uso de redes sociales. Bueno, también es importante saber, ¿no? Que la mayoría de las personas con acceso a Internet acceden a partir, ¿no? Del celular y bueno, eso es el conocimiento de las, bueno, aquí está, lo de las redes sociales, ¿no? 95% de las personas usuarias de Internet cuentan con al menos una plataforma de red social o mensajería instantánea. 16.4% de las personas usuarias en México no tienen una cuenta activa, la cancelaron. Muy poquitas, ¿no? No tienen ni una red social. 83.6% nunca han tenido. Entonces, entre personas usuarias que mantienen una cuenta activa, WhatsApp, Facebook y YouTube son las de mayor uso. Facebook y TikTok muestran el mayor crecimiento durante el año. Entonces, tu servidor ha venido como siguiendo estas encuestas, esta información de la Asociación de Internet MX desde 2018 y, y es muy impresionante ver, ¿no? El crecimiento que ha tenido TikTok, ¿no? Que incluso ha pues desbancado a Twitter, ¿no? Vean estas gráficas. Ya hay un 81.2% de penetración de TikTok, ¿no? Frente al 75.9% de Twitter. Y luego quienes estamos en Twitter mucho tiempo, como dice Gloria, ¿no? Pensamos que somos el centro del universo por tener unos cuantos seguidores, pero en realidad no, los mexicanos, las mexicanas, los mexicanes
tienen mayor uso, ¿no? Vean que WhatsApp ya tiene mayor penetración para 2021 que Facebook. Yo les daba los datos de 2018 porque fueron el contexto de las elecciones de 2018, que ya existía una penetración importantísima de Facebook, pero ahora tenemos este dato, ¿no? De que WhatsApp es la red social más usada o con la que más cuentan las mexicanas y los mexicanos, ojo, con acceso a Internet, ¿no? Entonces, bueno, no sé si con esto queda un poquito más claro, amiga Gloria, pero tienes toda la razón, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estas generalizaciones, con el uso de la información, sobre todo, ¿no? Si estamos pensando en cómo podemos modificar las reglas de nuestro sistema electoral. Como ustedes saben bien, está en puertas una posible reforma electoral, y yo lo que he percibido es que el tema de la comunicación política en realidad no forma parte de la agenda de ningún partido político. Como ustedes saben muy bien, el principal tema de interés está en la eliminación o no de los OPLES, de los tribunales electorales, con una lógica de supuesta austeridad, ¿no? Republicana, y porque hay una creencia falsa de que los OPLES y los tribunales electorales no hacen gran cosa. Entonces, a mí sí me preocupa, y bueno, Gloria también me ha dado la oportunidad de escribir esta preocupación en la revista Voz y Voto. A mí sí me preocupa, ¿no? Este tema, entre otros, como el de las acciones afirmativas, que pues no forma parte de la agenda de los principales partidos políticos. Te escuchamos, Gloria. Una última cosa que se me pasó a decirles fue la penetración que ha tenido las redes y sobre todo a partir de la pandemia. Tan es así que nosotros en nuestros monitoreos que hacemos o sea, les digo que educación cívica es permanente, entonces nosotros observamos de manera permanente. Pero en 2021, la estrategia de promoción del voto del INE se enfocó a personas jóvenes por redes sociodigitales. Y fue tan el impacto que tuvieron y tan rápida las adecuaciones que tuvieron que hacer que uno pensaría que, por ejemplo, pues ya mucha gente, sobre todo los vocales de educación cívica, pues más o menos manejaban Facebook, Twitter, y no fue así. Tuvieron que dar cursos, sobre todo del uso de Facebook y Twitter, y sumaron Instagram y TikTok. Pero ¿qué creen? Que la capacitación no fue en Instagram y TikTok. Y si tú estás haciendo una medición y vas a hacer una campaña de impacto al voto joven, tu impacto más fuerte, sobre todo desagregado entre primo votantes a 25 años, está en Instagram y en TikTok. Facebook se volvió de viejitos, dicen, ¿no? Entonces, todos esos datos, por eso son súper interesantes en los modelos de comunicación. Los partidos políticos lo mismo, se metieron a TikTok muchos candidatos, candidatas a bailar. Sí, 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 ¿y eso qué? ¿No? Pero el no entender estas formas de comunicación y modelos políticos, sobre todo en comunicación en redes, hacen que este tipo de pifias sucedan. Pero si les interesa el tema, y les recomiendo mucho, yo les puedo mandar nuestros informes con mucho gusto, pero vean particularmente la estrategia de voto del INE y todas las adecuaciones que hicieron en esta materia. Gracias. Hombre, gracias a ti. Bueno, creo que alguien más levantó la mano. ¿Qué tal, Diana? Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días. Pues simplemente para compartir o abonar una experiencia, yo recuerdo que justamente en 2021 estaba prestando mi servicio social y para eso justamente en el Instituto Electoral de la Ciudad de México teníamos que elaborar una estrategia sobre voto joven y curiosamente lo que mencionaba Gloria es muy cierto. La mayor cantidad de reacciones se nos juntó en lo que fue Instagram y TikTok, ya que las publicaciones que hacíamos en Facebook totalmente eran pasadas de largo, o cuando nos dirigíamos a los perfiles a los cuales habían llegado, pues justamente nos dábamos cuenta que ya eran de personas adultas. En cambio, la propagación de lo que eran en estas plataformas fue más veloz. Y bueno, ya con ello otro comentario es que justamente en las propuestas sobre reforma electoral se ha dejado de lado el aspecto de comunicación política. Tan es así que a lo mucho lo que se ha mencionado, por lo menos lo que yo leí en la propuesta que se mandó originalmente desde presidencia, era la búsqueda de volver constitucional este intento de aceptar la propaganda gubernamental y el efecto que pueda tener dentro de las campañas políticas. Eso fue el mayor intento, en volver constitucional aquello que ya había dicho el tribunal que no lo era, dado que justamente afectaba el principio de equidad en la contienda.
Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Me parece muy, muy importante echarle ojo a estos estudios, ¿no? Estos esfuerzos que sí se hacen, ¿no? Desde las instituciones electorales. Eh, Desde 2018, el INE, ¿no? Y los OPLES han venido trabajando de la mano con, con Google, con Twitter, ¿no? En este memorándum del entendimiento, con Facebook, se hacen convenios de colaboración y obviamente estamos, ¿no? Las autoridades electorales entendiendo la influencia, entonces esto es fundamental, ¿no? Pero también quería hacer un comentario sobre lo que decía Gloria, ¿no? Que muchas veces eh, tam- tampoco, ¿no? Bueno, es que, bueno, a mí me parece que tanto con la radio y la televisión, tanto como redes sociales, nos generamos una gran cantidad, ¿no? De prejuicios o de ideas un poco míticas sobre sus efectos, ¿no? Entonces, eh, recordaremos lo que pasó, ¿no? Con los influencers del verde en la pasada elección de 2021, eh, que pues fueron sancionados, ¿no? Con más de 40 millones de pesos y con la reducción de sus prerrogativas en radio y televisión. Que bueno, yo también cuestioné, bueno, al Partido Verde, ¿qué le va a afectar que le retiren sus tiempos en radio y televisión si tiene gran presencia en redes sociales? Ese era un punto, que es otro tema de nuestro sistema electoral, ¿no? ¿Qué tanto las sanciones, multas, amonestaciones públicas inhiben este tipo de conductas, por un lado? Pero por otro lado, en Toluca, en la sala regional Toluca, anularon una elección municipal en Michoacán por esta supuesta influencia del verde, ¿no? Y me gusta mucho el voto particular que emite el magistrado Alejandro Abante y también las reflexiones de sala superior, justo un poco como en la línea de lo que nos compartía Gloria. No porque eh, la reflexión que hizo Sala Toluca es que en conjunto, todos estos influencers del verde que fueron contratados para hablar del verde en periodo de veda electoral en Instagram, en conjunto sumaban más de 150 millones de mexicanos, ¿no? O sea, una cosa así muy absurda. Y bueno, las reflexiones, ¿y cuántos de estos son cuentas reales? ¿Cuántos no son bots? ¿Cuántos son mexicanas, mexicanos y mexicanes? ¿Cuántos son ciudadanos o ciudadanas? ¿Qué impacto tuvieron esas historias en la elección? Muchas preguntas que debemos hacernos, ¿no? Entonces, lo mismo con el tema de Mariana Rodríguez, ¿no? Que el INE, bueno, aquí sí yo no compartí el criterio del INE, que, eh, que revisó, ¿no? Todas las historias, publicaciones de Mariana Rodríguez y las quiso cuantificar, monetizar, como si fueran aportaciones indebidas en especie, porque recordemos que por jurisprudencia existe una equiparación de las personas físicas con actividad empresarial para que puedan hacer donaciones en especie a los partidos políticos. Entonces, Mariana Rodríguez, como ustedes saben, pues es una persona física con actividad empresarial, es una influencer que cobra por promocionar cosas en las redes sociales, principalmente en Instagram, y el argumento, ¿no? Es que tiene muchos seguidores, en ese momento tenía casi 1 millón de seguidores, y entonces querían que todo ese dinero, ¿no? Que según el INE lo podían monetizar así, calculando cuánto se le pagaba a ella por promocionar otro tipo de productos, se hizo como un promedio, y eso se le quería sumar a la campaña de eh, el actual gobernador, ¿no? De Nuevo León, Samuel García. Pero el argumento, ¿no? Que la reflexión que yo traté de compartir, bueno, en un artículo en Nexos, es, a ver, híjole, a mí se me hace bien complejo, ¿no? De entrada, ¿cuántas personas físicas con actividad empresarial existen en México? Entonces me fui a revisar el, el padrón, ¿no? Del SAT y hay casi 4 millones de personas físicas con actividad empresarial. El INE tiene la capacidad de monitorear las redes sociales, identificar en primer lugar las redes sociales de estas 4 millones de personas para cuantificar cualquier tipo de pronunciamiento a favor o en contra
de un partido político, candidato o coalición en un proceso electoral. O sea, ese criterio esa equiparación tan a la ligera que hizo el INE para sancionar a, a Samuel García y a Movimiento Ciudadano se me hace muy compleja, ¿no? De entrada por eso. Y en segundo lugar, ¿no? Bueno, además de que el INE no tiene la capacidad de revisar las redes sociales, fiscalizar las redes sociales de más de 4 millones de mexicanos. En segundo lugar, va en contra de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Lo que no está expresamente prohibido en libertad de expresión debe ser protegido, ¿no? Recordemos que la libertad de expresión tiene una protección reforzada en términos de los estándares internacionales, del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, no por una simple, perdón, la expresión ocurrencia del Instituto Nacional Electoral, vamos a prohibirle a las mexicanos y mexicanos que tengan actividad empresarial, ¿no? No estamos hablando de personas morales, que ahí sí hay una regulación muy, muy clara. Estamos hablando de personas como nosotros, ¿no? Que a lo mejor tenemos un pequeño negocio, un emprendimiento pequeño, que estamos pagando impuestos con ese régimen fiscal y que no podemos hablar a favor o en contra de un partido político candidato. Híjole, ¿no? Entonces sería restringir en la práctica, en los hechos reales, los derechos político-electorales de más de 4 millones de mexicanas y mexicanos, ¿no? Entonces, me parece muy pertinente esta reflexión que nos trae Gloria, porque nos vamos con la finta, ¿no? Incluso ha habido reflexiones también ya en sentencias de que el número de seguidores, ¿no? También es otro criterio. ¿Cuántos seguidores se necesitan tener para ser influencer? ¿1,000, 2,000, 5,000, 1,000,000? El argumento que yo siempre planteaba es, Obama es la persona que tiene más seguidores y seguidoras en Twitter, ¿no? Es la persona más famosa en Twitter. Y ni el mismo Obama, con esa capacidad de influencia, pudo evitar que ganara Donald Trump en 2016, ¿no? Entonces, hacemos muchas veces relaciones causales que no necesariamente son ciertas. Entonces, tiene toda la razón Gloria. Yo a veces me lanzo al ataque, ¿no? Del modelo de comunicación política, pero creo que esto realmente, y lo admito, se requiere un estudio mucho más delicado para saber cómo tenemos que abordar esta transformación impresionante que estamos teniendo en Internet y las redes sociales. Mi principal crítica es que estamos gastando mucho dinero para asegurar supuestamente el principio de equidad de la contienda en radio y televisión cuando ya estamos en otro modelo de comunicación política completamente distinto, ¿no? Entonces, evidentemente no es eliminar de la noche a la mañana el monitoreo, pero sí hay que reflexionar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que implementar? Y al respecto yo les recomiendo muchísimo un estudio que hace la UNESCO, un experto, Andrew Pudefat, estudia los informes que sacaron, por ejemplo, la Comisión Electoral de Inglaterra después de lo del Brexit. Dio recomendaciones muy puntuales al Parlamento inglés de cómo se deben de regular las redes sociales. Y ojo, regular redes sociales no significa restringir la libertad de expresión. La principal conclusión de los expertas internacionales en esta materia es, ojo, ¿no? En materia de desinformación y fake news, prohibir, sancionar, es lo más peligroso que puede haber, ¿no? Y eso está pasando en muchos países del mundo que están restringiendo libertad de expresión con el pretexto de evitar la desinformación. Entonces, las recomendaciones internacionales es promover medidas positivas, educar a la ciudadanía para que puedan por ellos mismos hacer un fact-check, ¿no? Un fact-checking de la información fact-check de la información, es decir, que la ciudadanía seamos capaces de dudar de esas noticias que son sospechosas, hacer un examen, cuál es la fuente, es creíble, vamos a contrastar, este tipo de chequeos que todas las ciudadanas y ciudadanos con acceso a Internet deberíamos poder hacer, ¿no? Lo que también se llama alfabetización digital. Esto es una solución más sustentable, sostenible a largo plazo que sancionar a la gran cantidad de hackers y personas
fábricas de bots, fábricas de noticias falsas que de manera malintencionada están en todo el mundo. Eso por un lado, ¿no? Entonces, son medidas positivas para atacar la desinformación, pero hay otra cuestión que sí es muy importante y que sí se puede regular y tiene que ver con ponerle ciertos candados, ciertas restricciones, ciertos límites a estas grandes compañías como Facebook y Twitter, ¿no? Que no puedan hacer lo que se les da la gana en todos los países argumentando que sus oficinas no están en México, que están en Irlanda, que están en California, ¿no? Esto es algo muy importante y que algunos países ya lo están logrando, como Alemania. Alemania tiene una ley muy importante que sanciona a las grandes compañías de intermediarios de Internet como Google, Yahoo y redes sociales que se hacen omisas, que se tardan mucho tiempo en retirar propaganda de odio o discursos de odio. En México hemos tenido muchos problemas. Bueno, sí se han cumplido en términos generales las órdenes para cumplir con medidas cautelares cuando estamos hablando de calumnia o violencia política contra las mujeres en razón de género, pero sí ha habido resistencias, sobre todo de los OPLES, ¿no? Cuando los OPLES mandan oficios para retirar contenido de manera inmediata a través de medidas cautelares, Facebook ha argumentado, no, pero ustedes son una autoridad administrativa. Conforme a los principios de Manila, solamente una autoridad judicial puede ordenarme esto. Yo no voy a retirar esto. Entonces, dan largas, ¿no? Para quitar la información. Entonces, lo que se recomienda es sacarle dientes, ¿no? Al Estado para sancionar a estas grandes compañías que no están haciendo caso a la legislación nacional, por un lado. Por otro lado, la segunda recomendación es trabajar en conjunto, ¿no? Con estas redes sociales, como lo ha hecho de cierta manera, ¿no? Tanto el INE como los OPLES, los tribunales, bueno, más que nada las autoridades administrativas, para que sean completamente transparentes. Necesitamos tener completa transparencia, esa es la principal recomendación internacional, que se transparente cuáles son las políticas de retiro de información, de censura, ¿no? De, bueno, cuando se baja contenido que es denunciado por los usuarios, es bien importante, ¿no? Que sean transparentes cuáles son las reglas comunitarias, porque cada red social tiene sus propias reglas comunitarias, ¿no? Elon Musk decía que si compraba Twitter iba a quitar todas las reglas y iba a ser completamente libre, ¿no? Y eso también es bien peligroso. Esto nos lo dijo con toda claridad, ¿cómo se llama? Ana Botero, bueno, la ex relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo en la Escuela Judicial Electoral, y nos dijo que esto es bien peligroso, ¿no? O sea, no queremos desregular completamente el modelo de radio y televisión o las redes sociales, porque lo que nos dice ella de los estudios que han hecho, ¿no? En Colombia, en Nueva York, en Estados Unidos, es que cuando hay completa libertad, Internet funciona como ¿cómo le llaman? Ollas de vacío, algo así le llaman, y que genera, cuando hay completa libertad, cuando no hay ni una rectoría del Estado, se generan espacios para lo que vemos en la Deep Web, ¿no? Trata de personas, venta de armas, tráfico de órganos. Entonces, eso pasa cuando no hay una rectoría, una regulación. Pero tampoco nos vayamos al extremo de querer sancionar, de vigilar, de monitorear, ¿no? Entonces, esto también tenemos que tener bien claro. No se trata de estar restringiendo el discurso político, ¿no? Al contrario, tendrá que ser vigoroso, libre, abierto. Lo que tenemos que hacer es que las compañías de redes sociales, y esto no lo digo yo, lo dice la UNESCO, Andrew Pudefar, las experiencias del Brexit y otras en los países del mundo, es hacer responsables a las grandes compañías que se están haciendo millonarias con nuestros datos, con nuestras interacciones, a que se hagan responsables de sus usuarios, a que transparenten todo. La recomendación, por ejemplo, con las campañas es, por ejemplo, si Mariana Rodríguez va a ser pagada para promocionar a un partido político, que se ponga una leyenda siempre, ¿no? Que se prohíba
monetizar la desinformación, que eso ya está activado, al menos en México, ¿no? Que se prohíba, bueno, muchas cosas. Entonces, les recomiendo mucho leer ese estudio de la UNESCO. Y regresando a nuestro tema de radio y televisión, vean, aquí también les quiero compartir este estudio que está buenísimo, que hizo Manuel Alejandro Guerrero y Marco Arellano. Marco Arellano es un colega y amigo mío muy querido, que es un académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Ibero. Ellos hicieron este estudio que me encanta de 2000 sobre las campañas negativas en 2006, ¿no? ¿Cómo afectaron realmente el voto? Por eso también de aquí vienen mis dudas a la reforma de 2007, ¿no? Porque creo que partieron de suposiciones y de premisas en algunas cosas falsas, como de relaciones causales que no necesariamente están comprobadas. Miren, aquí se puede entrar, yo lo descargué de academia, del perfil de Marco Arellano, y está magnífico este estudio, porque vean, de entrada nos plantea que los estudios sobre campañas negativas nunca han tenido una solución única, ¿no? Ha habido una gran cantidad de estudios, más de 200 estudios a lo largo del mundo, si no es que más, tratando de decirnos cuál es la influencia real que tienen los comerciales, los spots en el consumo de los usuarios de la televisión, ¿no? Y entonces, uno de los estudios más importantes es uno que realiza Robinson en 1977, que es una de las tesis más discutidas, pero más importantes, que nos refleja, concluye su estudio, que las campañas negativas, más que influir en la contienda electoral a favor o en contra de un candidato, produce lo que se ya ha llamado un video malestar, ¿no? En vez de que la ciudadanía, a través de las campañas negativas, realmente se genere una mala impresión del candidato en específico, en general le genera un malestar en contra de toda la política, en contra de la vida pública. Entonces genera desconfianza hacia la política, un malestar. De por sí la política nunca ha tenido buena fama, existe un prejuicio muy fuerte en contra de la política. Entonces, lo que sugiere Robinson con su estudio de 1976 es que esto refuerza la desconfianza y que desincentiva, vean esto a mí me parece súper interesante, desincentiva la participación política, ¿no? Si nosotros vemos que se están atacando otra vez los políticos, decimos, ay, no, la política es nefasta, ¿para qué participo? Qué flojera, ¿no? Entonces, esta es una de las hipótesis más importantes sobre el uso de las campañas negativas, pero Marco Arellano hace una crítica porque la metodología, así como Gloria, ¿no? No, pero ¿cuál es la fuente del dato? Marco Arellano hace esa pregunta, ¿no? Al estudio de Robinson. Dime exactamente cómo comprobaste, ¿no? Los efectos de los individuos en esto. Y no solamente Marco Arellano, sino otros teóricos, politólogos han cuestionado las conclusiones de Robinson, pero lo que hace Marco Arellano en este estudio es tratar de perfeccionar la metodología para conocer de qué manera influyen las campañas negativas. Específicamente lo que estudió fue cómo influyeron las campañas negativas en 2006, ¿no? Porque a partir de ese momento cambiamos nuestro modelo de comunicación política. Y vean, a mí me parece magníficas las conclusiones de Marco Arellano, que no les voy a enseñar. Bueno, aquí pueden leer el estudio, vean ustedes, analiza los spots lanzados en tres estados del país. En la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara, que concentraban, pues, bueno, en Ciudad de México y la zona metropolitana de tanto de Monterrey, de Guadalajara y de la Ciudad de México, porque concentraba un porcentaje muy elevado del padrón electoral de las personas que votaron. Bueno, aquí está toda la metodología
y bueno, aquí él reporta, ¿no? Todo lo que se gastó por partido político, por tipo de campaña. La verdad es que este estudio es el más acabado, más detallado que yo he visto sobre lo que pasó con las campañas negativas, ojo. Y vean, hay varias cosas que a mí me parecen interesantes, ¿no? Una de ellas es que eh, eh, ¿qué porcentaje de todos los spots que vimos durante las elecciones de 2006 fueron de campaña negativa? Marco Arellano nos dice que solo fueron como el 9%. 9% de todo lo que vimos durante las elecciones de 2006 en radio y televisión fueron campañas negativas, ¿no? Para empezar, no fueron todos, ¿no? Lo que pasa es que nos acordamos de eso porque fue muy controversial, ¿no? Y hubo estas denuncias, y bueno, pero aquí tenemos, vean, eh, la propaganda negativa representó el 10.1%. Aquí está la inversión publicitaria de spots negativos, ¿no? ¿Qué partido político fue el que más invirtió en campaña negativa? El PAN, ¿no? Aquí está, 1, 2, 3, 201 millones de pesos, ¿no? Gastaron en campaña negativa frente a la coalición. Entonces aquí podemos decir, no, hubo una inequidad completa en el proceso electoral. Aquí podríamos suponer eso. Pero lo que más me llama la atención, bueno, también es interesante ver, ¿no? Que tenían una estrategia bien clara, ¿no? Los partidos políticos, las coaliciones, de qué día atacar. También este estudio nos muestra que se fueron al horario, ¿cómo se llama? Al prime time, ¿no? Que el prime time va desde las 7 de la noche a las 11 de la noche. Bueno, de 7 a 24 horas es el prime time, que coincide con Estados Unidos. Es el momento en que la gente, ¿no? Llega de sus trabajos y dice, por fin voy a ver la tele, voy a descansar, y es el momento de mayor rating. Entonces, por eso, en ese horario pasan casi todos los programas de éxito, ¿no? En la televisión, las novelas más importantes, los programas de deportes más importantes, pasan durante esas horas. Entonces, los mensajes negativos, sobre todo, vean, aquí está, ¿no? Franjas horarias de spots negativos por candidato y partido político, ¿no? Entonces, el PAN, vean, que es este azul, vean la cantidad de spots negativos que lanzaron durante el prime time en México, ¿no? En estas principales televisoras, canales de televisión de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Entonces, el mayor pico se daba a las 9 de la noche con 257 spots, ¿no? Entonces uno dice, ¿no? Sí hubo muchísima inequidad y muchísimo ataque, ¿no? Una estrategia muy fija del Partido Acción Nacional, que además gastó el mayor número de dinero, pero bueno, aquí también hace una descripción Marco Arellano y su colega de todos los spots que más se lanzaron, ¿no? Aquí ustedes lo pueden revisar con calma. Un poco los 3 spots que les enseñé ayer, pues aquí vienen, ¿no? Que son de los que más lanzó el Partido Acción Nacional, firmados por el Partido Acción Nacional, porque también hay spots firmados por Felipe Calderón. También analiza los spots que lanzó la Coalición por el Bien de Todo también para defenderse, también con campaña negativa. Y bueno, lo que yo quiero que ustedes vean es, bueno, además, pues sí tuvo un gran alcance, ¿no? Aquí podemos ver en esta gráfica el alcance que tuvieron los spots de AMLO, de Felipe Calderón. Y bueno, pero lo que yo les quiero decir son las conclusiones, que básicamente son, bueno, también hizo un análisis de las campañas de los noticieros de radio y televisión, y pues también resulta que la mayor cantidad de valoraciones que hubo en los espacios de noticias fueron neutrales, ¿no? Fueron neutrales, y estos son datos del Instituto Brasileño de Opinión Pública, del IBOPE, que es líder en mediciones de rating y otros estudios de audiencias, y que fue contratado por el IFE en el 2006 para saber cómo trataban la información los medios de comunicación. Y la mayor cantidad
Vean, aquí está el porcentaje total de menciones de todos los noticiarios monitoreados de radio y televisión en 2006. Y bueno, esto solamente es el número. Y aquí tenemos, ¿no?, las menciones positivas y negativas en espacios noticiosos en radio y televisión. Bueno, en términos de comentarios positivos, el porcentaje que recibieron las tres principales fuerzas políticas fue el mismo. Muy poquito las menciones positivas, aquí está en rojo. Hubo más posiciones negativas, pero casi todo el universo fue de cuestiones neutrales, ¿no? Y sí hubo un ligero desequilibrio, ¿no?, en relación con el porcentaje de menciones negativas. La coalición por el bien de todos, encabezada por Andrés Manuel, tuvo mayor porcentaje negativo frente al PAN, ¿no?, que solo tuvo 3%. Entonces, si concatenamos todos estos hechos, ¿no?, el PAN gastó más, tuvo mayor alcance, lanzó más spots negativos en el horario prime time, tuvieron mayor alcance. Bueno, aquí viene desagregado, ¿no?, también por edades, por escolaridad. O sea, realmente esos datos desagregados aquí están muy bien planteados. Es un gran estudio, la verdad. Y la verdad es que Marco Arellano le ha seguido investigando este tema en 2012, en 2018, y deberíamos escucharlo más porque justo también él ha sido uno de los más importantes críticos, ¿no?, del modelo de comunicación, sobre todo de la spotización que se ha generado, porque él coincide, ¿no?, de que más que generar empatía por un candidato o el otro, genera un efecto contraproducente para todo el sistema político electoral, que es sentir más malestar en contra de la política, las instituciones, ¿no? En fin. Pero bueno, llegamos a las conclusiones. ¿Qué nos quiere decir todo este estudio? Básicamente, lo que nos dice Marco Arellano es: no hay evidencia contundente, no hay evidencia, no hay una relación de causa y efecto. Lo que el tribunal argumentó en la sentencia de calificación de la elección de no podemos, bueno, el tribunal no hizo un estudio así, evidentemente, pero lo que dijo el tribunal es que no tenemos cómo sacar la relación de causa y efecto, ¿no?, de que los promocionales negativos hubieran cambiado las preferencias electorales como única y exclusiva razón. Y lo que nos dice Marco Arellano es las conclusiones, es que no hay evidencia de que las campañas negativas repercutió la percepción de López Obrador. Incluso nos dice que esta estrategia de comunicación del PAN tuvo el efecto contrario, porque muchas personas se enojaron por ver lo que consideraron que era como una injusticia en contra de Andrés Manuel López Obrador, y movilizó más a la gente para que votaran por López Obrador en apoyo de estas campañas negativas. Entonces, por eso también aquí viene una de mis dudas, ¿no?, a nuestro sistema de comunicación política, que tratamos de reforzar el procedimiento especial sancionador para sancionar la campaña negativa, la calumnia, cuando no tenemos datos empíricos contundentes de que realmente esto afecta a favor o en contra de un candidato, ¿no? La creencia en Estados Unidos es que las campañas negativas, y aquí también están esos estudios citados, la creencia en Estados Unidos es que las campañas negativas no generan ganadores, no generan adeptos por quienes usan esas campañas negativas, sino que pueden generar la derrota, ¿no?, del otro candidato. Pero todos esos estudios que revisó muy bien Marco no tienen resultados contundentes, ¿no? Tienen muchas debilidades metodológicas. Entonces, lo que nos dice entonces Marco Arellano, aquí está, ¿no?, que su conclusión, bueno, espérenme, su conclusión es esa, que no hay, y aquí están los resultados estadísticos, los efectos de los spots negativos sobre la participación electoral, aquí están sus regresiones, y no hay ningún dato contundente que nos permita, también analiza los spots del Consejo Coordinador Empresarial,
La verdad es que es fabuloso el estudio. Miren, dice, sí es conveniente resaltar que este ha sido el resultado de un proyecto de investigación de varios años, ¿no? Y bueno, no, sobre los spots, vean, el total de spots electorales reportados por el IFE en las 35 ciudades más importantes del país fue de tanto. No, es que yo quiero llegar a las conclusiones más contundentes. Bueno, ¿para qué lo busco? No tiene caso, se los platico mejor y ustedes lo ven con más detalle. Se los comparto aquí el link. La conclusión es, esa creencia rompe mitos, ¿no? Y él mismo lo dice, vamos a romper los mitos de la elección de 2006. Las campañas negativas no necesariamente afectaron a Andrés Manuel. Al contrario, movilizaron más a sus seguidores, ¿no? Que se decidieron por salir a votar. Entonces, y esto lo analiza a partir, ¿no?, de las entidades federativas en donde gana Andrés Manuel y que hubo mayor, ¿no? Mayor alcance de los spots negativos del PAN, y ahí ganó Andrés Manuel. Hay varios detalles metodológicos que vale la pena, pero vean, ¿no? Ya no me detengo más en este tema, más bien les comparto aquí el link de este estudio, porque creo que no sabemos al día de hoy, ¿no? Realmente cuáles son los efectos reales de la radio y la televisión, sobre todo hablando de campañas electorales. Bueno, este es su perfil en Twitter. Espérenme, ¿dónde está? Entonces, de ahí, ¿no? De ahí viene un poco mi incredulidad, de que tengamos un procedimiento especial sancionador que esté saturado. ¿Cuántas impugnaciones no llegan todos los días a los medios de comunicación, perdón, a las autoridades electorales, aludiendo a esta calumnia, a esta desinformación, que obviamente no podemos permitir cualquier discurso? Dijimos, ¿no?, que la libertad de expresión tiene límites, como son evidentemente el discurso de odio, la violencia política de género, la desinformación, no, la violencia, en fin. Entonces, bueno, eso es un poco la reflexión que yo les quería compartir. Y antes de darles el uso de la voz para que me compartan sus reflexiones, me gustaría también hacer una reflexión. Bueno, más bien aquí les doy el uso de la voz a ustedes. No sé si hasta aquí quieren hacer algún comentario, alguna reflexión, antes de continuar con la segunda parte de esta exposición, ¿no? ¿Todo bien? Miren, aquí, ya nos había compartido Diana Laura el link. Muchísimas gracias del estudio de Marco Arellano. Muchas gracias. Bueno, entonces, si no hay ninguna participación, vamos a seguir. Recuerden que en cualquier momento pueden hacer cuestionamiento, crítica, aportación, pregunta, reflexión, lo que ustedes quieran. Bueno, entonces, me gustaría también, ¿no?, que reflexionáramos sobre la transformación de la comunicación política electoral, ¿no? Pensando en cómo llegó en un momento dado este auge de la radio y la televisión, analizando la transformación de la comunicación electoral en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de las campañas, no? Siempre ha habido campañas electorales. Pensemos en la antigua Grecia, ¿no? En la antigua Roma, que si hay elecciones hay campañas, ¿no? Entonces, me gusta siempre recordar las campañas en Roma, porque de ahí viene, ¿no?, la palabra candidato, de la cándida blanca, esta toga blanca, que aquí vemos a esta persona, que usaban justo los candidatos. Había algunos puestos de elección en la antigua Roma, algunas magistraturas que se llevaban a cabo a partir de elecciones, y entonces salían los candidatos a las plazas públicas en Roma y salían a buscar el voto, ¿no?, de los ciudadanos más notables, bueno, los ciudadanos que tenían derecho a voto y que participaban.
iban acompañados de un nomenclator. Me parece muy interesante esto, que era una persona que se sabía los nombres de los ciudadanos con más peso y los iba y le decía al oído, ¿no? Al candidato sus nombres para que él pudiera referirse a ellos, ¿no? Y vemos también que esta práctica no ha cambiado mucho, la de poner propaganda electoral en las paredes, en los muros de las ciudades, ¿no? En Antigua Roma también los candidatos pintaban en las bardas, vota por tal persona, ¿no? Tal persona quiere esta magistratura. Además, ¿no? De que cuando uno observa, pues, los grafitis que hay, no sé, en ciudades como Pompeya, ¿no? En las ruinas de Pompeya u otras ciudades antiguas, también en Antigua Roma, ¿no? Encontramos desde poemas, poesías, hasta cuestiones vulgares, ¿no? Como hoy en día nos encontramos a veces en los baños públicos o pues los grafitis también que vemos en las ciudades. Pero vemos que las pintas de los partidos políticos, pues esta práctica no ha cambiado y que también son objeto muy seguido del procedimiento especial sancionador. Y vean esto que es bien interesante, porque las personas, los candidatos contaban con estas figuras, ¿no? El de Albator, el Scriptor y el Laternarius, que se encargaban, ¿no? El de Albator y el Scriptor de pintar los mensajes a favor de los candidatos, pero estos lo hacían en la noche para no pedir permiso a los dueños de las casas y en la mañana se despertaban estas personas y si estaban de acuerdo o no con la campaña, dejaban que su casa estuviera pintada y si no querían esa campaña política ahí en su casa, le pedían a un de Albator que volviera a pintar su casa de blanco para no promocionar a un candidato, ¿no? Entonces, pues vean que históricamente no hemos innovado muchísimo, ¿no? Por esto no viene el caso ahora. No hemos innovado muchísimo en torno a cómo hacemos las campañas, ¿no? Pero algo que sí en la modernidad, ¿no? A partir, esto fue en el mundo antiguo, pero ¿qué pasa con las primeras democracias, en la primera ola democrática en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra? ¿No? De esta primera ola de la que nos habla Samuel Huntington. ¿Qué pasa en la modernidad? A mí, yo les recomiendo muchísimo leer este estudio de Luis López Guerra, que nos plantea un cambio en la comunicación electoral a partir de la necesidad. Y también nos habla algo bien interesante, de un cambio de los partidos políticos a partir del cambio y las exigencias de la comunicación política. Entonces piensen en el primer parlamento, en el parlamento inglés, al principio cuando no existía la extensión, cuando no se había reconocido el sufragio universal, cuando solo votaban los notables, la clase propietaria, la nobleza inglesa y la burguesía, la clase burguesa, y cuando que la clase burguesa, ¿no? Es, de acuerdo al estudio marxista, el análisis marxista, son los que promueven la democracia liberal representativa. Pero ¿qué pasa cuando existen todas estas luchas, el activismo, para que se reconozca, en primer término, el sufragio masculino universal de la clase obrera y, en segundo lugar, el sufragio femenino, ¿no? Pensemos en toda esta lucha de la primera ola feminista, de las sufragistas, que hicieron tanto para que se reconociera el voto, el sufragio femenino. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio pues no era necesario un partido político que fuera a buscar el voto, ¿no? Porque era una organización al principio muy tradicional, ¿no? De peones u hombres de confianza de los notables que formaban parte del parlamento. Después se va transformando a una organización esporádica de activistas, partido de cuadros, activistas temporales, pero cuando se extiende el sufragio universal, pues se necesita una organización basada en propaganda de masas. Ahí es cuando los partidos políticos crecen impresionantemente, empiezan a necesitar una afiliación masiva y necesitan salir a la calle, necesitan salir, como hacían los romanos, ¿no? En la antigüedad, y pedir el voto, casa por casa, hacer mítines,
se empieza a modificar del Parlamento, de estar ahí los más importantes, la élite, a salir a las calles a pedir el voto. Y entonces empiezan los partidos políticos con esta organización burocrática, personas especialistas en esto, y empiezan a hacer periódicos para educar a los ciudadanos en sus nuevos derechos político-electorales, porque antes no votaban. Entonces los partidos tienen que ir a ganar adeptos, ¿no? Y es ahí cuando empieza una afiliación masiva. Cuando hablamos de la crisis de los partidos políticos, los politólogos, politólogas, sociólogos políticos, cuando se estudia esta crisis de los partidos políticos, pues se parte de este modelo de partido político de masa. Pero lo que nos dice Luis López Guerra es que debemos de analizar la necesidad comunicativa que existía en ese momento y cómo se va transformando, ¿no? Entonces, también por qué surge la corrupción y la compra de votos en los partidos políticos. Luis López Guerra nos dice que esto ha ocurrido en todas las democracias del mundo, y es porque no hay educación electoral en los nuevos ciudadanos, y entonces empieza una práctica de caciquismo, una organización basada en la corrupción, donde a partir del caciquismo a través de la compra del voto, ¿no? Y esto pasó, por ejemplo, con la migración de todos esos exiliados de la Primera y la Segunda Guerra Mundial que se fueron a Europa, perdón, que se fueron a Estados Unidos de exiliados y que no tenían la ciudadanía, y que cuando se les reconoce la ciudadanía a estos migrantes europeos, pues de inmediato van los caciques de los partidos políticos a pedir el voto a cambio de favores administrativos, del reconocimiento de la ciudadanía, y a partir, ¿no?, de la ignorancia y el desconocimiento de cuáles son sus derechos y la legalidad, pues hubo esta compra del voto, ¿no? Pero esto ha ocurrido en todas las democracias del mundo cuando hay nuevas ciudadanías. Pero esto se empieza a transformar justo con la radio y la televisión, a partir, ¿no?, de los 50 del siglo pasado. Los estudios sobre los efectos de la comunicación, de los medios de comunicación en las sociedades empieza desde los años 20 del siglo pasado, pero sobre todo los efectos de la violencia y de las campañas electorales empieza a partir de los 50, ¿no? Que pues empieza la política en radio y la televisión. Entonces, los partidos políticos se dan cuenta que ya no necesitan, ya no es necesario pagar esa gran estructura partidista burocrática y salir a las calles, salir en la política tocando puerta por puerta. Y aquí empieza definitivamente un proceso donde los partidos dejan de promover la cultura cívica, de hacer periódicos, de educar a los nuevos ciudadanos, ese gran papel que tienen en teoría los partidos políticos y que vemos que ya no tienen actualmente, porque se cambió la necesidad comunicativa, ¿no? Entonces, a partir de la radio y la televisión, los partidos notaron que llegaban a más audiencias. Y vean que este estudio de Luis López Guerra coincide con un poco lo que nos decía Marco Arellano, de que la ciudadanía, al menos en Estados Unidos e Inglaterra, empiezan a ver la política como imposición. No es lo mismo que haya un mitin político en la plaza pública, en el kiosco público, y tú decidas ir o no ir, a que tú estás viendo tu programa favorito en la televisión, descansando, y de repente te impongan un programa de corte político electoral, ¿no? Entonces, narran las televisoras, la BBC, por ejemplo, en Inglaterra, que llamaban los televidentes muy enojados porque no querían ver política en su espacio de descanso. Entonces empiezan a ver, crece este hartazgo en contra de la política. Entonces, lejos de promover cultura cívica, la radio y la televisión puede que tenga un efecto contrario, ¿no? Entonces, yo por eso insisto, es el modelo ideal, centrarlo en radio y televisión todavía. Y bueno, también tiene otra desventaja, se encareció, ¿no? Empezó a cotizarse tanto que los espacios en radio y televisión se volvieron carísimos. Bueno, entonces aquí tenemos en este estudio de Luis López Guerra un ejemplo de cómo las audiencias bajaban dramáticamente, ¿no? En lugar de mostrar más interés en política, mostraban menos, ¿no? Entonces aquí tenemos el nivel de rating y audiencia media de los programas que sustituían los primeros pues programas sobre partidos o candidatos. Y vean, por ejemplo, ¿no? Mi Bella Genio tenía 10 millones de audiencia promedio,
y vean, en cambio, ¿no? El discurso de Humphrey del 3 de septiembre de 1968, solo 7 millones. El discurso de Wallace, 6 millones frente a 10 millones de mi bella genio, ¿no? El discurso de Humphrey, 5 millones frente a 10 millones de good guys. El de Nixon, que Nixon no disfrutaba hablar con los medios de comunicación en conferencias de prensa. En fin, veo que alguien levantó la mano, denme un momento. Irma, muy buenos días, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Al respecto de esto que comentas, yo trabajo en una concesionaria de televisión. Entonces, justo la audiencia sí se ve como muy afectada o sea, tal vez no entiende que nosotros tenemos una obligación en materia electoral, pero, por ejemplo, hemos recibido quejas a través del defensor de las audiencias donde nos dicen que por qué transmitimos tantos spots del INE. O sea, y realmente pues nosotros o sea, pues estamos cumpliendo nuestra obligación, pero sí nos vemos afectados por esa situación. Nada más ese era mi comentario. Qué interesante. Muchísimas gracias. La verdad es que estaría muy interesante hacer un estudio, ¿no? De eso, de los defensores de las audiencias. ¿Qué información nos pueden decir al respecto? Muchas gracias, Irma, por compartirnos esto tan interesante. Bueno, entonces, estábamos comentando, ¿no? Que entonces vemos, ¿no? Que en realidad los efectos en la cultura cívica a partir de este modelo de despotización no son los más ideales. Pero bueno, vamos ya a cerrar eso. Bueno, aquí les quería mostrar, ¿no? Uno de los que empiezan también la época de los debates televisivos, ¿no? Y bueno, este es el famoso debate entre Nixon y Kennedy, que va a modificar, ¿no? También va a influir muchísimo en la manera en cómo se hace política, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no? Que bueno, que en México todavía no tenemos hasta ahora un buen sabor de boca, ¿no? De los debates. Todavía nos parecen muy acartonados. Hemos aumentado, ¿no? La cantidad de debates. En este último proceso electoral vimos esfuerzos muy importantes, pero como que todavía no hay esa conexión, ¿no? Como sí la hubo con los debates en Estados Unidos. A ver, un momento. Vi otra mano levantada. Querida Gloria, te escuchamos. Tienes apagado tu micrófono. Listo. En cuanto a los debates, denle un vistazo a los debates que se hicieron en el proceso electoral del 2021 en el ISM. El ISM tiene un programa muy interesante hablando de lo que dice la Ley de Construcción de Ciudadanía y de promover más ciudadanía que electorado, y se llama Ciudad que Ve. Y en Ciudad que Ve es el único observatorio permanente que hace niñas, niños y adolescentes. Y en lo que hicieron en los debates en todas las alcaldías, en fin, en el Congreso, fue incluir a una niña, niño o adolescente una pregunta. Ninguna de esas preguntas iban consensuadas, simplemente se conectaba la persona joven o la niña o niño que iba a preguntar y hacía su intervención. Y es bien interesante porque justo en lo que dice Alejandra de los modelos tan acartonados, pues imagínense la cara de candidatas y candidatos cuando salía un niño y les preguntaba, oye, ¿y qué vas a hacer en materia económica para que yo pueda ir a la escuela? ¿No? Para que mis papás... Entonces era súper interesante, yo creo que esa es una innovación, costó trabajo, pero de verdad échenle un vistazo porque sí es uno de estos modelos y acaba de haber un foro en Aguascalientes sobre debates. También valdría la pena echarle un vistazo. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Gloria. Sí, hay que echarle un vistazo. Qué maravilla, ¿no? Yo creo que justo ese tipo de acciones son las que debemos de implementar, de multiplicar por todo el país, todos los rincones del país, porque qué maravilla, ¿no? Involucrar desde pequeños a los niños, a las niñas, a la niñez, ¿no? En la cultura cívica, en actividades así, porque no hay otra manera de generar interés en política, en democracia, que involucrándolos en las actividades reales. Hace poco veía un planteamiento, no recuerdo, Javier Escalante, asesor de Roberto Rust, Gloria, de consejero electoral de Yucatán, me compartió un video
de una adolescente en TikTok que quiere promover, que está promoviendo con una senadora, no sé con quién, voy a ser honesta, perdón por no tener el dato, pero a ver si ustedes ubican esto, de una adolescente que está proponiendo que la ciudadanía en México se reconozca desde antes. ¿Por qué hasta los 18 años? Y el argumento, un argumento de peso que a mí me llamó la atención es el siguiente. ¿Cómo las personas vamos a aprender a ser ciudadanos o ciudadanas si hasta los 18 años nos empiezan a decir que vayamos a votar? Y toda nuestra niñez, pues no tuvimos ninguna relación con el sistema político, ¿no? Entonces, no hay una conexión real, ¿no? Desde que somos niños, adolescentes y jóvenes, con el sistema político hasta que cumplimos 18 años. Entonces, a mí eso me pareció como muy, tiene toda la razón, ¿no? No significa esto que ya vamos a permitir el voto desde los 5 o 6 años, evidentemente no, pero sí que tendríamos que estar haciendo políticas públicas, debates, simular elecciones, no lo sé, una gran cantidad de actividades para que los niños, niñas, jóvenes, adolescentes estén involucrados con las actividades públicas. No sé, me parece una idea interesante. Y no es gratuito, por ejemplo, que el constituyente chileno, si ustedes revisan el proyecto de redacción de la Constitución de Chile, que se va a votar en septiembre, dice, todas las personas que nacieron con nacionalidad chilena son ciudadanas chilenas. Entonces me encanta porque no hace una distinción entre si eres niño o si tienes 18 años. Dice, todas las personas con nacionalidad chilena son ciudadanas chilenas. Y entonces ya se restringe el derecho al voto el voto obligatorio a partir de los 18 años y opcional a partir de los 16, ¿no? Algo así está escrito en la Constitución chilena, pero entonces vean que desde que naces, y si naciste en Chile o te naturalizas chileno, ya eres ciudadano. Otra cosa es si estás habilitado o no para votar. Entonces me parece a mí eso como muy interesante. ¿Qué opinas, Gloria? Absolutamente en contra del voto a los 16. Les voy a decir por qué. Y de hecho, en el Constituyente de la Ciudad de México fue uno de los grandes debates. Nosotros justo con el ISM también y con el Instituto de la Juventud Local hicimos un foro sobre las implicaciones del voto a los 16 años, sobre todo las implicaciones electorales. Y a nivel mundial lo que se ha investigado y se ha comprobado, digamos, es sobre todo en caso mexicano, ¿no? Si fuera el caso, es que bajar la edad de ciudadanía es bajar la edad penal, es bajar en un sistema judicial como este. O sea, no es menor. No es deseable. Puede revisarse el voto facultativo de Ecuador, creo que esa es una de las mejores opciones, pero muchas veces nos decían es que ¿por qué estás en contra de dar derechos? No es una cuestión solo de derechos. Y la construcción de ciudadanía, si la seguimos amarrando solo a lo electoral, ahí está el error. O sea, la construcción de ciudadanía no es solo votar, sino hacer una serie de acciones y políticas públicas que involucren a las adolescencias y a las infancias desde muy temprana edad. Pero en un país donde se siguen vendiendo niñas para que se casen, tú bajas la edad de ciudadanía y tu resultado va a ser ese. Entonces, suena muy seductor, políticamente correcto, perdón, pero es que ahí sí, miren, los pelos se me hacen así cada que hago esas preguntas. Incluso en Uruguay hubo un referéndum para bajar la edad a 16 años y fue negativo. Entonces, hay que pensar muy bien qué estrategias, qué comunicación, porque una chica pidiendo en TikTok que se baje la edad, porque bueno, pues los adolescentes tienen derechos, sí, pero probablemente habría que explicarle qué obligaciones y qué implicaciones penales van amarradas a bajar la edad a los 16 años. Por eso me parece que el voto facultativo en Ecuador es una buena solución. ¿Qué quiere decir? Puedes ir a votar siendo de los 15 a los 17 años, aunque no tiene peso electoral, no tiene un valor per se electoral, porque si no también la compra y coacción la haces más abajo. O sea, es una discusión muy interesante. Sí, coincido contigo, ¿no? Y obviamente no es algo que se pueda tomar a la ligera. También hay argumentos biologicistas, ¿no? Que dicen, no, es que el cerebro de los jóvenes no está desarrollado como hasta los 18 años y que son más manipulables, ¿no?
Pero yo pregunto, ¿realmente qué tan manipulables no somos actualmente, no? Muchos adultos. Pero en fin, es una discusión, insisto, no debe tomarse a la ligera, pero yo creo que tiene razón Gloria, ¿no? No confundir lo electoral con una vinculación con la vida pública, que eso a mí me parece fundamental, ¿no? Independientemente del debate de bajar o no la edad, a mí sí me parece fundamental que a partir de diferentes políticas públicas, actividades de cultura cívica, involucremos más a las jóvenes, bueno, a todos los jóvenes, ¿no? Del país, a las niñas, niños, adolescentes. La consulta infantil es un importante esfuerzo, pero desafortunadamente vemos muy baja participación, ¿no? Entonces ahí también hay un reto importantísimo. ¿Cómo aumentamos esa participación de niñas, niños en la consulta infantil? Yo sí les quiero contar que yo participé en la primera consulta infantil que hubo a nivel federal y a mí me impresionó ese ejercicio, ¿no? Fue en mi primaria y fui y dije, wow, qué bonito es esto, ¿no? Este tipo de experiencias marcan, ¿no? Cuando somos niños, que no, involucrarnos de esa manera con lo público. Entonces, bueno. Diana, que te escuchamos. Sí, justamente sobre los ejercicios de consulta infantil, este año justamente participé en el que elabora el Instituto Electoral de la Ciudad de México y algo que me llamó mucho la atención es que los niños sí querían participar, o sea, realmente lo que hicimos era como que adornar mucho el lugar para que les llamara la atención, darles incentivos, como que sí darles esa experiencia completa de lo que sería el voto. Y realmente a los niños sí les llamaba la atención, pero ¿qué sucedía? Muchas de las ocasiones se veían influenciados con sus padres. Sus padres no nos bajaban de rateros, que ojalá no nos desaparecieran, o sea, yo ni siquiera trabajo como tal con el instituto, nada más fue como una participación ahí, pero literalmente les decían, bueno, se les invitaba a participar y decían, no, llevamos prisa, no, es que eso no es importante, como si fuera a importar tu voto, pero o sea, los niños realmente son, a pesar de su edad, pues seres conscientes de su entorno, porque a nosotros nos llamaba la atención de que en lugar de que estuvieran pidiendo más parques, más juegos, involucramiento en actividades artísticas, no, o sea, ellos nos platicaban, es que quiero más cámaras de seguridad para la calle en la que vivo porque está muy oscura y acaban de asaltar a mi papá. Entonces, realmente son experiencias de socialización que desde esa edad ya se están dando y que desde luego tiene que haber ese involucramiento, pero si no cuentas con ese soporte familiar, realmente sí se nota esa polarización y esa poca participación. Nosotros, porque estábamos ubicados por Chapultepec, pues tuvimos una participación relativamente buena. Sin embargo, yo tenía a otros compañeros de licenciatura justamente que estaban en Iztapalapa, que estaban ¿qué otra calidad? En Azcapotzalco, y realmente nada más llegaron a 13 votos, cuando cerca teníamos un paquete de 300 boletas. Sí, esto mismo mi querida Gloria también lo observó. Las dos tuvimos la oportunidad de observar, de formar parte de la misión de acompañamiento de la consulta infantil y de la consulta del presupuesto participativo que hubo en mayo, ¿verdad? Fue. Y no sé, cuéntanos, Gloria, ¿cómo encontraste como diferente, ¿no? Lo que observaste en Iztapalapa, de las necesidades de la ciudadanía, de lo que vimos en otro tipo de colonias, ¿no? Pues lo primero es que felicidades, Diana, por aventarte ese tiro, porque no estaba nada fácil. O sea, hubo todo un debate si era buena idea juntar la consulta de las niñas, niños y adolescentes de la ciudad con el presupuesto. Y lo que veíamos era, pues, si había poca gente en las mesas para presupuesto, en las de niñas y niños y adolescentes, menos. Entonces, yo me acuerdo, a mí me tocó hacer observación de la primera consulta que hizo el ISM. Yo no me acuerdo si era todavía IEDF, que lo hizo la exconsejera Olga. Y le decíamos, oye, no les den paletitas por votar, porque eso es compra y coacción. Es como, ten tu paleta, mira, ven, vota y te doy una paleta. Y me acuerdo, Mariana también, que anda por aquí, y me acompañó a hacer ese ejercicio. Nos moríamos de la risa, entonces, o cosas, por ejemplo, llenas de globos. Y pues los adolescentes dicen, ay, no, sale, ay, qué hueva, yo no soy niño, ¿no? Entonces es bien complicado. El hecho es que el ejercicio se tiene que mantener. Y en cuanto a esta diferencia, justo platicábamos, Ale y yo ese día y con otros colegas, tanto nacionales como internacionales, que el ejercicio de la participación ese día tiene muchas lecturas, pero una es entender las problemáticas en las colonias, ni siquiera en las alcaldías, porque pues me acuerdo, no nos tocó juntas, pero a mí me tocó a Iztapalapa y a Iztacalco.
y pues todos los proyectos eran, queremos seguridad, casi todos tenían que ver con seguridad. Y luego nos tocó ir al Pedregal. Yo iba justo con un par de chavas alemanas que iban acompañando el ejercicio. Lo primero que estas alemanas me preguntaban era, Gloria, ¿por qué Pedregal está lleno de cámaras, de patrullas, de bardas muy altas? Les dije, pues así es, aquí vive gente con mucho dinero. Y al entrar a ver los proyectos era, vamos a hacer un patio, me acuerdo, un jardín para hacer yoga, un intercambio de cosas reciclables, o sea, totalmente diferente. No es porque uno u otro esté mal, es porque las condiciones de vida te determinan aquellas prioridades y por lo tanto te involucran en lo público. Y para entender lo público y lo barrial, el ejercicio de participación se hace chiquitito también, ¿eh? Se urge hacerle muchos ajustes porque es un dineral a la cantidad de gente que participa, pero de presupuesto participativo te da esa otra lectura, que yo creo que es tan valiosa o más que el propio ejercicio, porque te dice qué es lo que está pensando la gente que vive ahí, que no necesariamente se involucra. Yo vivo en la Nápoles, acá tienen su casa, y pues todo es parques para perritos, vamos a hacer un parque para pintar, te das cuenta, y cruzas hacia San Pedro de los Pinos, hacia alta tensión, y es queremos patrullas, queremos alumbrado, queremos, me explico, entonces también esa otra manera de mirar lo público, la comunicación. Y yo creo que el ISM, hay que ser justos, el ISM tiene una de las mejores para mí campañas de comunicación con la ciudadanía, del voto chilango, de todo, porque han sabido conectar mucho mejor. Tan es así que es de los estados en los que más se les ubica y no se les dice el IFE de la Ciudad de México, no se les dicen, pues los chilangos. Eso es lo que les podría yo compartir. Muchas gracias, Gloria. Entonces, pues sí, ¿no? Para cerrar como esta reflexión, pues todavía falta mucho, ¿no? Pensar, reflexionar, pero sí hay esfuerzos, ¿no? Importantes para promover ciudadanía, pero y involucrar, ¿no? A los niños, jóvenes, adolescentes. En fin, bueno, ya para cerrar, solo quiero que analicemos este último caso muy brevemente de un caso de Ricardo Anaya para entonces recordar, ¿no? Sobre el uso indebido de la pauta, que se me estaba pasando esto y me parece importante porque pues el módulo central, ¿no? Tiene que ver con el uso de la pauta. Entonces yo les recomiendo muchísimo, yo sé que tenemos que hacer mucha pedagogía pública para socializar los criterios de las autoridades administrativas y jurisdiccionales, pero también es cierto que uno aprende muchísimo derecho electoral leyendo las sentencias. Bueno, a mí me pasó que yo no soy abogada, yo soy politóloga, y leyendo las sentencias es como me empezó a apasionar, ¿no? El derecho electoral. Les digo que la primera sentencia que leí fue el dictamen de la calificación presidencial, que tiene cientos, no sé si miles, pero sí tiene cientos de páginas, y me la chuté toda para entender, y de ahí me apasioné, ¿no? Entonces yo les recomiendo mucho sí leer esta sentencia, la Subred 32 de 2018, que pues tiene un recuento de lo que es nuestro modelo de comunicación política básicamente, ¿no? El caso es este. ¿Recuerdan lo que pasó con Ricardo Anaya en la elección de 2018? En el que el Universal sacó unas notas en donde se hablaba de diferentes, bueno, aquí está el spot, miren, así decía: ¿recuerdas que a partir de una nota del 23 de agosto estuvieron ataque y ataque a la dirigencia del PAN y a su presidente Ricardo Anaya? El asunto se llevó ante un juez federal y ¿qué crees? Inserción de nota en voz de Ciro Gómez Leiva. Ricardo Anaya, presidente del PAN, celebró hoy que un juez le dio la razón. Y luego viene una inserción de Denise Merker. Un juez federal concedió al presidente del PAN, Ricardo Anaya, el derecho de réplica. Resultó que los ataques no eran verdad. ¿Y sabes por qué? Tantos ataques porque vamos arriba en las encuestas, vamos a lograr el cambio. Sí se puede, ya verás. PAN. Entonces, ¿qué pasó? Que el Universal impugna, bueno, se denuncia este spot. Como ustedes saben y lo han estado viendo en este módulo, el periodismo tiene también una protección reforzada en términos de los estándares internacionales, del derecho internacional de los derechos humanos, y ha sido muy claro el Tribunal Electoral, ¿no? Que debe existir una protección reforzada a los periodistas. Me parece que al día de hoy van 15 periodistas asesinados en nuestro país,
es el país sin guerra en el mundo, donde es más peligroso ejercer la profesión del periodismo en nuestro país. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando analicemos el papel del periodismo. Entonces, el Universal denuncia ante la sala, regional especializada, ¿verdad? Porque Anaya, pues, estaba utilizando indebidamente el logo del Universal en su spot, porque está inhibiendo el ejercicio periodístico al decir que estas notas que sacó el Universal eran ataque, ¿no? Entonces está desprestigiando al Universal, inhibiendo su ejercicio periodístico, además de que estaba habiendo una sobreexposición, no sé si se acuerdan, pero Ricardo Anaya pues estaba apareciendo en muchos spots y los mismos militantes del PAN como que estaban molestos con Anaya, ¿no? Se veía su intención clara de ser candidato presidencial y entonces pues había ese malestar. Entonces también se argumentaba que había una sobreexposición y que se estaba haciendo un uso inadecuado del derecho de réplica en este spot, ¿no? Que se estaba utilizando de manera personalizada la pauta, ¿no? Porque esto fue un promocional que se apareció en televisión, ¿no? Entonces, este caso los quise traer porque nos hace reflexionar sobre cuál es el uso adecuado de la pauta, ¿no? Pensando en nuestro modelo de radio y televisión y que estos tiempos son parte de las prerrogativas sin costo que tienen los partidos políticos y sus candidaturas independientes para exponer sus propuestas a la ciudadanía. Entonces, en este caso, se hace una revisión del marco teórico sobre el uso indebido de la pauta. Entonces, yo les recomiendo esta sentencia como para tener el marco teórico del uso de la pauta, que es justamente de lo que estamos hablando en este módulo, y se hace toda la recapitulación, ¿no? De qué es lo que establece el artículo 41 constitucional a partir de 2007, cuáles son las prerrogativas, qué es la libertad y el acceso a la información, qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un resumen, a mí me parece muy bueno, hecho aquí en esta sentencia, que cuál es el estándar de la libertad de expresión, del derecho a la información en los ejercicios periodísticos, qué es la calumnia, cuál ha sido el parámetro establecido por la Sala Superior, el Tribunal Electoral en su conjunto para determinar la calumnia. Recordemos, nos sirve de repaso, para establecer la calumnia debe haber imputación de hechos o delitos falsos. No podemos considerar calumnia una simple opinión subjetiva, porque prohibir una opinión subjetiva iría en contra de la libertad de expresión. Entonces tiene que ser una imputación de hechos o delitos falsos y además se debe comprobar lo que se ha denominado como la malicia efectiva, ¿no? A sabiendas de que estos hechos o delitos que se imputan son falsos, ¿no? Entonces también se estaba acusando, ¿no? A Anaya de estar haciendo calumnia en contra del Universal. Entonces también se hace aquí una recapitulación de lo que son los actos anticipados de campaña. Entonces, para que existan actos anticipados de campaña, recordemos, debe de haber un pronunciamiento claro o con lo que se llama equiparables funcionales. Debe haber un llamamiento claro al voto, ¿no? Directo o indirecto, pero se debe de entender de manera objetiva que se está llamando a votar a favor o en contra de un partido político o de un candidato. Si no existe esta identificación, se puede restringir indebidamente la libertad de expresión, ¿no? Muchas veces queremos, ¿no? Como que nos molesta que pasen injusticias en el modelo de comunicación política, que se adelanten a los tiempos los servidores públicos, las personas, pero sí es bien importante que ante la duda, un criterio de interpretación que es fundamental en la materia electoral es que ante la duda se debe privilegiar la libertad de expresión, ¿no? Porque restringirla puede ser mucho más peligroso para la salvaguarda de una democracia. Bueno, entonces, en ese sentido les recomiendo esta sentencia, pero ya yéndonos al caso concreto, obviamente muchos argumentos planteados por el Universal fueron inoperantes, infundados, porque, pues bueno, la sala regional especializada no puede pronunciarse sobre
la apropiación intelectual, ¿no? Del logo de Universal, aunque sí ha hecho Sala Superior pronunciamientos sobre el uso indebido de logotipos o de marcas. No se puede hacer uso de estos logotipos de marcas en la propaganda electoral, pero se dijo que no era competencia. Pero sobre el tema importante, que es cuál es el uso adecuado de la pauta, en esta sentencia la mayoría de las magistraturas nos dicen que las pautas deben funcionar tanto en tiempos de precampaña para promocionar la plataforma del partido político, los estatutos, la normativa, y en tiempos de campaña para promocionar, ¿no?, la propaganda electoral, las plataformas electorales, las propuestas de las candidaturas, ¿no? Entonces, cuando hagamos un análisis, es bien importantísimo distinguir entre propaganda política y propaganda electoral, ¿no? Como dice Gloria, no es lo mismo, ¿no? Lo electoral, lo político electoral, y todo lo político, todo lo público. Entonces, esta distinción también es válida cuando hablemos del uso indebido de la pauta. Y aquí hubo una reflexión sobre qué es lo que deben de decir o no los partidos políticos en su propaganda política y en su propaganda electoral cuando usan los tiempos del Estado, cuando usan estos spots. Y se llegó a la conclusión que tenía razón el Universal, porque Ricardo Anaya estaba utilizando de manera indebida la pauta. ¿Por qué? Porque estaba hablando de una cuestión, de un asunto, un juicio que tenía de manera personal y que estaba utilizando un spot que debe servir para promocionar la plataforma del partido político, las propuestas, la visión, los principios, la ideología del partido. Estaba utilizando esos tiempos del Estado para hablar de un caso privado. Los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña votaron de manera concurrente, consideraron que se estaba haciendo un uso indebido de la pauta, pero por el tema del periodismo, porque sí es peligroso en el contexto del ejercicio del periodismo en México, y tomando en cuenta estos estándares internacionales, es peligroso que se ataque así a los medios de comunicación en un spot de los tiempos oficiales del Estado. Es muy peligroso, por eso estuvieron de acuerdo, pero emitieron un voto concurrente y nos dicen que no estaban de acuerdo con la posición mayoritaria de las magistraturas, porque Ricardo Anaya, a ser el presidente nacional del PAN, su patrimonio sí es asunto público, y todo lo que sea de interés público pues puede ser tocado e informado por los partidos políticos. Entonces, bueno, con esto yo cierro mi exposición. Les agradezco enormemente su atención y dejaríamos estos minutitos que quedan para preguntarles su opinión, ¿no?, sobre el caso, o sí preguntarles si tienen alguna reflexión final, comentario. Yo simplemente quiero decir que debemos, ¿no?, de repensar nuestro modelo, porque parece que, en mi opinión muy personal, que este modelo ya está rebasado, ¿no?, por el tema que vimos de las redes sociales. Pero bueno, es algo que tenemos que seguir discutiendo y no es una verdad absoluta ni acabada, pero creo que sí hay que abrir el debate. Muchísimas gracias. No sé si alguien quisiera participar o comentar algo. Lo que me di cuenta es que no les compartí mi pantalla y no veo en el caso de Anaya. Perdónenme, ya no lo vieron, tenía aquí proyectado el caso. Pero bueno, si no hay ningún comentario adicional, les agradezco enormemente que hayan estado aquí conmigo en esta clase a las 7 de la mañana. Insisto, su compromiso con la democracia es enorme. La verdad es que yo estoy muy contenta que se esté formando esta comunidad electoral, ¿no?, aquí en la Escuela Judicial Electoral con todas y todos ustedes, porque compartiendo estas reflexiones, estas experiencias, como estamos generando algo fuerte, algo importante, un conocimiento colectivo sobre los problemas electorales y democráticos de nuestro país. Que tengan una excelente tarde y terminen con mucho éxito este diplomado. Muchísimas gracias, Ale. Gracias a todas. Bye, bye. Gracias. Muchas gracias, excelente.